Ya hablamos de William Harvey, que era el padre del aparato circulatorio, la parte fisiológica, ¿verdad? Ahora, bueno, con los años apareció este personaje, Claude Bernard, que era conocido por ser un médico que le gustaba experimentar cosas. Y bueno, ¿qué él descubrió? ¿De qué él habló? ¿O cuál fue su gran contribución a la medicina? Fue nombrarle a un espacio que se encuentra entre las células, ¿ya? Y le llamó medio interno. Se volvió tan famoso en aquella época el medio interno que hasta surgió la especialidad de medicina interna. Y bueno, se debe gracias a Claude Bernard. ¿Qué es lo que él dijo? Que hay un equilibrio de difusiones entre el espacio vascular, entre el medio interno, que posteriormente al medio interno también se le llamó líquido intersticial o espacio extracelular. Bueno, ¿y qué es lo que dijo él? Que hay un equilibrio entre el espacio vascular, el espacio extracelular o espacio intersticial o medio interno y las células, ¿ya? Un equilibrio de difusión entre estos tres compartimientos. ¿Y cómo ocurre la difusión? Dependiendo de las sustancias, dependiendo de qué sustancia es, dependiendo de los poros de los vasos, porque hay sustancias grandes que no consiguen difundirse. ¿Por qué? Porque los vasos no le dejan por tener poros pequeños. Hablamos del ejemplo de la albúmina, que la albúmina no puede salir de este espacio porque los poros de los capilares son pequeños. Hablamos también, y de eso no hablamos, pero lo mismo ocurre con el glóbulo rojo. ¿Por qué no encontramos glóbulos rojos en el espacio intersticial o en el medio interno y tampoco dentro de otras células? ¿Por qué? Porque está confinado también dentro del espacio vascular, ya por el tamaño en sí de esta célula, ¿verdad? Entonces, está determinado por eso. La capacidad de fusión sí, por gradiente sí, ahí entra también el gradiente de agua o la ósmosis en sí. Y bueno, también por los tamaños de los poros que presentan los capilares. Generalmente, bueno, los poros son pequeños y por los poros pequeños solamente van a pasar partículas pequeñas. Las partículas más grandes no pueden pasar. Y acá entra un concepto importante: las fuerzas de Starling. Bueno, ya hablamos de gradiente y ya hablamos de ósmosis. Ahora vamos a hablar de las 4 fuerzas de Starling. ¿De qué o a qué se refiere la fuerza de Starling? La entrada y salida o la movilización del líquido de dentro del espacio vascular hacia afuera del espacio vascular. Habla de la regulación o del equilibrio entre la movilización del líquido de dentro del espacio celular hacia afuera o de hacia afuera del espacio vascular hacia adentro. Ya una regulación o un equilibrio de líquido. ¿Se entendió? Está regulado por 4 tipos de fuerzas. Ahora bien, ¿cómo se regula eso? Por medio del gradiente y la ósmosis. Primero, presión hidroestática intersticial. ¿Qué habla de o a qué se refiere una presión hidrostática intersticial? Gradiente del líquido. Hidroestática, agua. El agua que está afuera en una cantidad, vamos a imaginarnos que solamente hay agua afuera. El agua que está afuera, ¿cuál va a ser su ósmosis? Si está afuera, va a querer estar adentro. Entonces, la presión hidrostática intersticial se refiere a la presión o la ósmosis del agua, o la ósmosis, ¿verdad?, que quiere ingresar dentro del vaso. ¿Ya? Ahora bien, después tenemos la presión hidrostática capilar. Son conceptos que se analizan por separado. ¿Ya? Repito, son conceptos que se analizan por separado. Uno, la presión hidrostática intersticial, la presión del agua o la ósmosis que intenta ingresar dentro del espacio vascular. Pero si analizamos por separado,
también tenemos líquido dentro de los vasos que tienen una ósmosis hacia afuera. Tenemos líquido adentro. Si evaluamos de forma independiente, ¿cuál va a ser la ósmosis del líquido que está adentro? Salir. Entonces tenemos dos tipos de presiones hidroestáticas. Capilar, que es el que está adentro, que quiere salir, y el intersticial, que está afuera y quiere entrar. ¿Cómo le dije? Cuando hablamos de la fuerza de Starling, este médico inglés también analizó cada presión por separado, ¿ya? Presión hidroestática intersticial y presión hidroestática capilar. ¿Hasta acá entendemos? Presión hidroestática. Ahora bien, hay dos tipos de presiones más que se descubrieron, ¿no? Starling escribió. ¿Y qué tipos de presiones? La presión coloidosmótica o presión oncótica. Lo mismo, coloidosmótica o oncótica, lo mismo. ¿De qué te habla la presión coloidosmótica plasmática o presión coloidosmótica intersticial? Bueno, nosotros dijimos al comienzo, cuando nos conocimos, que en el espacio vascular hay una proteína que se encuentra en gran cantidad, que tiene un gran tamaño y nos puede pasar o nos puede salir de los capilares. ¿Cuál era cómo se llamaba la proteína? Albúmina. Perfecto. Tenemos una gran cantidad de albúmina en la sangre. ¿Cuál es el gradiente de la albúmina? Salir. ¿Puede salir la albúmina? No puede salir porque el tamaño es grande y los poros son pequeños. De tal forma que la albúmina se queda confinado dentro del espacio vascular. Perfecto. Sabemos que hay albúmina adentro. Ahora bien, afuera o en la matriz extracelular también tenemos proteínas grandes. ¿Cuáles son? Colágeno y proteoglucanos. ¿Cuáles son los proteoglucanos? 92% ácido hialurónico y otros condroitin sulfato. Repito, tenemos una gran cantidad de albúmina dentro del espacio vascular que está confinado en ese lugar. Entre las células tenemos el medio interno o el espacio intercelular o extracelular. En ese espacio extracelular o en el medio interno también tenemos proteínas, de los cuales dos son los principales: colágeno y ácido hialurónico. ¿Está? Colágeno y ácido hialurónico. Ahora bien, ¿cuál va a ser el gradiente del colágeno y el ácido hialurónico? Entrar dentro del espacio vascular. ¿Puede entrar? No. ¿Por qué? Por el tamaño. Entonces tenemos dos tipos más de dos tipos realmente, porque el colágeno y ácido hialurónico quiere entrar y la albúmina que quiere salir. Ahora bien, estamos hablando de movilización de líquido y no de proteína. Nosotros dijimos que si nosotros tenemos, analizando por separado, si tenemos mucha albúmina acá, ¿cuál va a ser el gradiente del agua que está afuera? ¿Cómo? Diluir. Perfecto. Entonces, va a estirar agua del espacio extracelular para adentro. Si analizamos la albúmina por separado, a eso se refiere la presión coloidosmótica plasmática, que la albúmina tiene una capacidad de arrastrar líquido del espacio extracelular para adentro. ¿Ya? ¿Se entendió? La albúmina tiene la capacidad de arrastrar líquido del espacio extracelular para el espacio vascular. Por otra parte, y analizando por separado, afuera tenemos colágeno y ácido hialurónico. Bueno, estas proteínas tienen la misma capacidad que la albúmina también de arrastrar líquido para diluir. ¿De dónde arrastra? Bueno, puede arrastrar de las células que están alrededor, sí, pero también puede arrastrar líquido del espacio vascular. Analizando todo de forma separada. Por un lado tenemos un líquido que quiere entrar, por otro lado tenemos un líquido que quiere salir. Por otro lado tenemos albúmina acá que expira el líquido y por otro lado tenemos proteoglucano
y colágeno acá afuera que estira el líquido, de adentro para afuera y otro de afuera para adentro. Y son 4 fuerzas que llegan en un equilibrio entre sí, y estos tipos o estos 4 tipos de presiones al equilibrarse mantienen el líquido o una concentración equilibrada o una homeostasis del líquido en las células y en los vasos y en el espacio de la célula. ¿Ya? Repito. Tenemos las fuerzas de Starling entonces, que son 4. Presión hidrostática, que puede ser capilar o intersticial, y una presión coloidosmótica u oncótica, que vendría a ser lo mismo, que puede ser plasmática o capilar también, o intersticial. ¿Ya? Plasmática o capilar lo mismo. Bueno, los 4 nosotros analizamos por separado. Tenemos el primero, presión hidrostática intersticial. ¿A qué se refiere? El gradiente del agua que quiere ingresar dentro del vaso. Después tenemos la presión hidrostática capilar, el gradiente del agua que quiere salir del vaso. Entre los dos se equilibra, porque hay una cantidad que quiere entrar, hay una cantidad que quiere salir, y entre los dos se regula. Pero aparte de eso hay 2 más que ayudan a regularse, que es la presión oncótica o la presión coloidosmótica, lo mismo. La presión coloidosmótica plasmática o capilar está dado por la albúmina. ¿Ya? Repito, la presión coloidosmótica o plasmática celular está dada por la albúmina. ¿Por qué? ¿O qué hace la albúmina adentro del espacio vascular? Arrastra agua para adentro de los vasos. ¿Por qué? Porque trata de diluir la concentración de albúmina dentro de la sangre. Por otro lado, tenemos otro concepto más, que es la presión oncótica o coloidosmótica intersticial, que está dado por el colágeno y ácido hialurónico, o colágeno y proteoglucano, dentro de los cuales el principal proteoglucano es el ácido hialurónico. Y después tenemos el condroitin sulfato, ¿verdad? Pero estas proteínas o proteoglucanos también arrastran agua del espacio vascular para afuera y llegan en un equilibrio. Por un lado, la albúmina estira, por otro lado, el colágeno y ácido hialurónico también estira, y entre los dos llegan a un equilibrio. Y también tenemos los equilibrios de las presiones hidrostáticas. Tenemos entonces 4 tipos de presiones que se equilibran entre sí para mantener una homeostasis. ¿Se recuerdan que era la primera palabra de la primera lista de conceptos que le di para saber? Que era la homeostasis, ¿verdad? Un equilibrio entre todas las funciones fisiológicas del cuerpo. 4 presiones que se encargan de mantener una homeostasis del líquido a nivel capilar. ¿Ya? Bueno. Fuerza de Starling, siendo la albúmina la principal proteína implicada en la presión coloidosmótica capilar, y el colágeno y ácido hialurónico en la presión coloidosmótica intersticial. Ahora bien, ya hablamos de las venas, ya hablamos de las arterias, ahora falta un sistema más, que es el sistema linfático. ¿A qué se refiere el sistema linfático? En el espacio intersticial, lo que no ingresa por los poros de los capilares para continuar por la circulación venosa, ingresa a la circulación por otra vía. ¿Cuál es ella? El sistema linfático. ¿Qué quiere decir? Recién acabamos de decir que los poros de los capilares son muy pequeños, ¿verdad? Que no toda sustancia puede entrar ni salir de ellos. ¿Está? Pero bueno, no hay solamente sustancias pequeñas, ¿verdad? Dijimos que hay sustancias grandes también. ¿Y por medio de dónde o qué pasa con esas sustancias grandes? Ejemplo, yo tengo una solución de continuidad en mi piel, o tengo una lesión acá en mi piel, entra un estafilococo aureus. Bueno, el estafilococo aureus está ahí presente, ingresa dentro de mi piel, entra y se queda dentro del espacio intersticial. ¿Qué pasa con ese estafilococo aureus? La defensa del cuerpo viene y le va a atacar. Pero ¿qué pasa si el estafilococo aureus consigue vencer mi sistema de defensa? Bueno, va a querer entrar por la circulación.
¿Puede entrar por la circulación arterial? No, porque los poros son pequeños. ¿Puede entrar por la circulación venosa? No, porque los capilares venosos también son pequeños. Pero encuentra una tercera vía, en donde los capilares son anchos y espaciosos. Entonces es como un camino del cielo para la bacteria. Encuentra una puerta gigantesca abierta y bueno, la bacteria entra en el sistema linfático. Que también, o cómo se moviliza el líquido linfático, también por el sistema muscular y por el sistema valvular, por la bomba muscular y el sistema valvular. Pero ¿qué pasa con la bacteria? ¿Qué es lo característico del sistema linfático y por qué está dentro del sistema de defensa del cuerpo? Porque la linfa o los vasos linfáticos confluyen o terminan en los ganglios linfáticos. Son como estaciones. Aparece un vaso linfático que está circulando o consigue juntar toda la linfa del cuerpo, o lo que no consigue entrar dentro de la circulación venosa, y llega a un punto en donde termina en un ganglio. Sale de ese ganglio, sigue por el vaso linfático y un poco más hacia arriba se encuentra con otro ganglio linfático más, y así sucesivamente va subiendo y cruza cada estación ganglionar linfática. Y bueno, ¿y qué pasa con el estafilococo aureus que consiguió entrar por esa puerta estrecha, verdad? Sube feliz, pero llega a un punto en donde se va a encontrar con una estación ganglionar, y en la estación ganglionar, ¿quiénes le van a estar esperando? Linfocitos. Y bueno, los linfocitos se encargan de destruirle al estafilococo aureus. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, repito, todo lo que no ingresa por los capilares venosos encuentran otro camino, y ese camino es el sistema linfático. La movilización de la linfa es también por la bomba muscular y el sistema de válvulas. Y bueno, se recoge toda la linfa de un lado del cuerpo por el conducto torácico y el resto por el conducto linfático derecho o gran vena linfática. ¿Se recuerdan? Conducto torácico y gran vena linfática, ambos desembocan en el confluente tubulo-subclavio, tanto derecho como izquierdo. No vamos a hablar de anatomía ahora, ¿verdad? Pero toda la linfa al final termina en las venas. ¿Ya? Toda la linfa del cuerpo se desemboca en las venas y bueno, posteriormente vuelve a circular otra vez, ya limpia, ¿verdad? O fuera o sin bacterias u otras sustancias que pueden ser tóxicas para el cuerpo. Y nada, ya vamos a ver. Último, antes de terminar nuestra clase, los ácidos grasos que nosotros tenemos en el cuerpo, o que son generadas o que son degradadas por las células, no pueden entrar también por los capilares venosos, por el tamaño que tienen, ¿verdad? ¿Por qué son recogidas entonces? Por los vasos linfáticos, ¿está? Por eso los vasos linfáticos o la linfa tienen una coloración blanquecina, porque está lleno de ácidos grasos o de tejido lipídico, ¿está? Todo lo que no se recoge por los capilares, porque sabemos que al final todo circula dentro del cuerpo, es recogido por la linfa. Y como los ácidos grasos son grandes en tamaño, el colesterol y todo más, todo entra dentro del tejido linfático o dentro de las vías linfáticas, dándole a la linfa una característica blanquecina en comparación con la sangre, que puede ser rojo si es arterial o azulada o negruzca si es venosa. La linfa es característica blanquecina. Y nada, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Para la siguiente clase. Este no entra en el examen, entra para la siguiente parcial. Bueno, voy a llamar la lista. Muy bien.